Los animales venenosos son seres vivos que han creado fascinación y terror a la par. Por una parte les tememos por varios motivos, un factor instintivo y porque una agresión por parte de estos especímenes desencadena una muerte dolorosa y en ocasiones rápida. Tal vez ese sea el motivo por lo que causen admiración y que las personas tengan la idea de manipularlos como intento de vencer estigmas, miedos y ser admirados por tal proeza, cosa que ninguna otra especie animal haría, es más, evitan el acercarse a ellos. Es muy difícil saber realmente qué animal entre todas las especies es la más venenosa, debido a que se puede medir por toxina, velocidad o capacidad de que una porción mate a múltiples víctimas. Pero existen especies que son las más temidas, por lo que aquí vienen los 9 animales más venenosos del mundo. Número 9. Las arañas son temidas por ser venenosas, y si bien una sola familia de estos arácnidos no es venenoso, la mayoría son inofensivas y tienden a esconderse para evitar un conflicto mortal con cualquier animal más grande que ellas. Pero la araña embudo de Sydney es bastante osada, que en lugar de huir toma una posición muy agresiva cuando se encuentran agraviadas. El temor en ellas es una toxina llamada atracotoxina, un inhibidor de los canales de iones, es decir, propicia una afección en el sistema nervioso central y periférico. Los primates somos altamente susceptibles a esta toxina, mientras que otros mamíferos no les afecta su sistema nervioso. Es un arácnido que habita en Australia y suele meterse en los hogares en búsqueda de su alimento, además de meterse en hoyos para protegerse, por lo que los zapatos debajo de la cama, closet y demás lugares son escondites perfectos para ellos, cosa desafortunada, porque son lugares muy poco visibles, por lo que las agresiones son muy comunes. Su mordida es sumamente dolorosa, donde denota el lugar donde introdujo sus quelíceros separados por varios milímetros entre sí. Después siguen escalofríos, mareos y contracciones musculares. Llega hasta la parálisis conforme el veneno invade el torrente sanguíneo y es distribuido. Todo esto ocurre en promedio durante los primeros 28 minutos del ataque, y es tan potente que puede matar a un niño o a un joven en menos de una hora. Por suerte, existe un antídoto para su veneno. Algo muy curioso es que la mordida de las hembras no produce un escenario grave, pero los machos de la araña embudo son los más peligrosos. Número 8. Las serpientes tienen un estigma muy marcado de que son peligrosas y venenosas, pero no todas lo son. Tal vez esto se debe a un miedo instintivo que cargamos y una fisiología diferente que hace que a algunas personas les ocasione pesadillas. Pero la boomslang es la especie en vida de que este temor es verdad. Son serpientes de África en su región subsahariana, que abren sus bocas hasta 170 grados y en el maxilar exponen 2 colmillos que funcionan como 2 agujas hipodérmicas, donde inoculan una hemotoxina que interrumpe los procesos de coagulación, por lo que la herida seguirá sangrando. El golpe ocasiona ruptura de los capilares formándose un hematoma muy extenso y que los pulmones se comiencen a llenar de líquido al sangrar. Una adulta puede generar hasta 8 miligramos y es letal para una persona adulta, debido a que con solo 4 a 5 miligramos son suficientes, ocasionando una muerte lenta que utilizan para cazar a sus presas, o si lo amerita, para defenderse, produciendo cefalia, disnea, somnolencia y trastornos mentales, donde desencadena la muerte por desangramiento. La boomslang es una serpiente temida que solamente agrede a una persona cuando la acorralan para agarrarla o matarla, donde su antídoto debe de ser suministrado antes de las 12 horas y en conjunto con una transfusión para recuperar y salvar la vida de su víctima. Número 7. En los océanos y mares existen muchas especies peligrosas, y no solo por el hecho de que hay animales que pueden agredir a las personas, característica de los especímenes grandes, pero tal vez las especies más pequeñas son las más peligrosas, ya que tienden a ser muy venenosas, y una de esas destaca un reptil. La serpiente marina Dubó es la serpiente marina más venenosa de todas, y se debe a que en su entorno es muy indefensa y le cuesta mucho trabajo cazar, por lo que han evolucionado un veneno muy potente, un cóctel con una neurotoxina, nefrotoxina y cardiotoxina, que literalmente provoca la muerte en pocos minutos de haber atacado, debido a que afectan el sistema nervioso, provocan una insuficiencia y destrucción de los riñones, y un trastorno cardíaco que desencadena un paro del corazón, pasando por dificultad para respirar, intenso dolor
dolor y visión borrosa. Su veneno es tan potente que menos de 1 miligramo es suficiente para matar a un adulto, y si contamos que es una serpiente que produce varios miligramos, es capaz de matar a varias personas. Además, los ataques ocurren en lugares con difícil acceso, como las playas y las costas, por lo que los primeros auxilios son fundamentales. Por suerte, existe un antídoto contra su cóctel tóxico. El mundo puede estar tranquilo de meterse al agua, ya que solo nada en el norte de Australia y en Papúa Nueva Guinea, donde las personas le tienen mucho respeto a este reptil. Número 6. Otra serpiente que es muy peligrosa, y para no romper el estigma de que Australia es un lugar peligroso, esta serpiente se moviliza en la tierra de este país, al noroeste, y en una región de su isla vecina, Papúa Nueva Guinea. La taipán de las costas se considera la serpiente más venenosa del mundo, donde una sola de sus mordidas es capaz de matar a 125 personas, y aun cuando existe un antídoto y se suministre, las muertes son muy comunes cuando esta ataca. Su cóctel venenoso abarca una amplia gama que comprende neurotoxinas, miotoxinas, promotores de la coagulación, anticoagulantes, un factor hemorrágico. Aparte de la afección neurológica y la cardiopatía, se le suma una destrucción de los músculos conforme el veneno va recorriendo el sistema circulatorio. En algunas regiones provoca émbolos que obstruyen las venas y arterias, y por otro lado, la sangre no coagula y presentan un sangrado constante, propiciados en la herida, y por el factor hemorrágico se producirán hemorragias en todo el cuerpo, desencadenando una muerte en minutos, y los que sobreviven cargan las cicatrices y los músculos carcomidos durante toda su vida. Una serpiente que utiliza su veneno para cazar, pero también es capaz de defenderse de cualquier depredador. Número 5. Este molusco es muy lento y se encuentra relacionado con los caracoles, pero estos son enteramente marinos. De hecho, son tan peligrosos que se le llama cono cigarrillos, porque se dice que después de su ataque, lo único que te da tiempo es de fumar un cigarro antes de morir, y el más peligroso de todos es el cono morado, un gasterópodo marino que habita en los mares del Golfo de California, en México y en las cercanías de las Islas Galápagos. Estos conos, al ser muy lentos, se valen de un apéndice que extienden y al identificar una presa lo usan como un arpón, donde cuentan con pequeñas agujas que inoculan su toxina, que se llama Conatoquin P. Es una mezcla de neurotoxinas y cardiotoxinas que paralizan al instante a cualquier pez para devorarlos, y en el ser humano la simple agresión de este es letal, causando una parálisis respiratoria casi inmediata y a los pocos minutos un paro cardíaco. El problema con esta toxina es que es altamente letal, con muy poca cantidad que llega a inocular, y su arpón puede atravesar los trajes de buceo. Un animal que cuando ataca no cuenta con un antídoto, y es el cono más venenoso del mundo, que se encuentra en aguas poco profundas, por lo que los buzos son los más susceptibles al verse maravillados con la forma de su caparazón, que esconde un letal secreto. Número 4. El siguiente animal es muy pequeño y puede pasar desapercibido al ser transparente de 30 milímetros, pero al ser alcanzado por sus tentáculos de 80 centímetros, el dolor que produce es insoportable. La medusa Irukandji es una cubomedusa de Australia, la cual, debido a sus múltiples tentáculos que están recubiertos por células urticantes llamadas sindoblastos, inoculan su veneno. Esto, por desgracia, puede no solo afectar a una persona, sino a tantas conforme nada o llega a estar en su rango. Después de que sus tentáculos entran en contacto con la piel, sigue una serie de eventos que se le llama síndrome Irukandji. Al entrar en contacto, la presión sanguínea aumenta tanto que se producen hemorragias cerebrales, que desencadenan en parálisis, cefalias intensas, náuseas, inquietud, sudoración, vómito y un intenso dolor que ocasiona un trastorno psicológico que se asemeja cuando un paciente está agonizando. Y si no se atiende rápido al paciente, la muerte es inminente, donde no se cuenta con un antídoto. Todo esto causado por la catecolamina, una sustancia que se asocia con el estrés, pero que esta medusa los introduce en grandes cantidades.
Si bien hay otros animales con venenos más potentes y destructivos en puestos anteriores, se queda más arriba porque es de los pocos animales que pueden atacar a varias personas al mismo tiempo, cosa que los demás solamente afectan a una sola. Número 3. Durante este video podrás deducir que no puedes nadar en los mares de Australia sin la sensación de morir a cada segundo, y el siguiente exponente, aparte de ser letal, te generará una sensación de quererlo agarrar, y por supuesto está en las costas de este país. El gran pulpo de anillos azules es el cefalópodo de su género más venenoso del mundo, donde se le da su nombre por sus bellísimos círculos que recubren su cuerpo y que ilumina a voluntad, cosa que es una señal para indicar un peligro inminente. Es un pulpo que utiliza su veneno como forma para cazar y defenderse, una tetratoxina, la cual es una neurotoxina muy potente que incita un hormigueo provocado por la parálisis de los labios, la cara, la lengua y los dedos de las extremidades, seguidos por una intensa salivación, náusea, vómito, incoordinación, debilidad, cianosis y hemorragias petequiales en el cuerpo, todo esto en menos de 15 minutos. Después entra la segunda fase, donde se presenta una tetania del cuerpo, convulsiones y la muerte en tan solo 40 minutos. Y todo esto puede pasar sin saber que el pulpo te mordió, debido a que es indoloroso ataque, donde todos los síntomas están presentes con la conciencia total de la víctima, sin que nada pueda hacer, y la muerte llega por asfixia, debido a la parálisis pulmonar, y que todo esto ocurre en mar abierto no es más que un presagio de una muerte agónica, donde no existe antídoto para revertirlo. Un pulpo hermoso que también es letal, atacando a la menor provocación. Esto puede abarcar que simplemente estés nadando muy cerca de él y que no te des cuenta que te ha mordido. Número 2. Su mordida es 50 veces más peligrosa que una cobra y es capaz de matar a 125 personas. Se presta a discusión si la taipán costera debería de estar en este puesto, pero la taipán del interior se queda aquí por cubrir una mayor extensión, lo que la convierte en el reptil más peligroso del mundo. Al igual que la anterior taipán, vive en Australia y cuenta con un cóctel letal de múltiples agentes, desencadenando el mismo escenario donde las personas que son mordidas, cuando llegan a sobrevivir, sus cuerpos han cambiado permanentemente sin forma de poderlos reconstruir. Serpientes que atacan a la menor provocación, donde su antídoto, aun cuando se administra, un 80% de sus víctimas muere. Número 1. Oceanía, con sus hermosas islas paradisíacas, su rica cultura, sus animales únicos, es el lugar más peligroso en cuanto a animales venenosos se refiere, y también cuenta con la especie más peligrosa y letal del mundo. En cuanto a esta temática se refiere, es la cubozoa más venenosa del mundo. La avispa de mar cuenta con 15 tentáculos recubiertos de sindoblastos, listos para sujetar a su presa, pero también es muy útil para defenderse de casi cualquier animal. Su cuerpo es de tan solo 15 centímetros y su cuerpo gelatinoso es transparente, pero sus tentáculos retráctiles llegan a una distancia de 3 metros cada uno, lo que significa que cada uno podría afectar a 2 personas, y si lo multiplicamos por 15, serían 30 personas que podrían caer víctimas de esta medusa cuando simplemente está cazando presas o nadando. Sus víctimas rara vez llegan a ser hospitalizadas debido a la velocidad de su cóctel tóxico, que paraliza en los pocos minutos, pasando por el síndrome Urikanji tan drástico que gran parte muere. El 5% recibe tratamiento, debido a que en 5 minutos produce un colapso cardiopulmonar. Su picadura es muy común en los meses de verano, debido a que es cuando son más abundantes, y los momentos preferidos para los vacacionistas, por lo que las aguas están repletas de letreros previniendo y advirtiendo su presencia. También llamada cubomedusa, se considera por los expertos biólogos y los médicos como la más venenosa del planeta y la ganadora de este top.
Espero el video haya sido de su agrado. Si fue así, dale me gusta y compártelo para que más gente conozca este canal. Les dejo mis redes sociales para que estemos en contacto, además de que por ese medio haré los anuncios pertinentes en cuanto al canal. Si eres nuevo, te invito a que te suscribas y no olvides dejar algún comentario o alguna duda que te haya surgido. Muchas gracias por ver este video. Nos estamos viendo. ¡Hasta luego!